Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos y aquí estamos nuevamente. Agrupación Cultural Uruguay, con la adhesión del Consejo Federal de Folclore de Argentina, recibe con gran alegría al especialista Raúl Gutiérrez, muchas gracias, Rafael Gutiérrez, me confundí. Rafael Gutiérrez, quien nos presentará su trabajo, Florencio Sánchez, pionero del teatro rioplatense, mediante el cual hará un recorrido por la vida y la obra de este dramaturgo uruguayo, referente fundamental del teatro de comienzos del siglo XX. Florencio Sánchez fue un escritor agudo y comprometido. Su obra está atravesada por una fuerte crítica social, con temas como la injusticia, la pobreza y el drama de la inmigración. Entre sus muchas creaciones figura la obra teatral Canillita, donde retrató con sensibilidad y realismo a los niños pobres que vendían diarios en las calles. Desde entonces, Canillita se convirtió tanto en Argentina como en el Uruguay en sinónimo de diariero, y el hecho nos recuerda que tanto la labor de estos trabajadores como el legado literario y social de Florencio Sánchez sigue vigente. En el marco del bicentenario de la Declaración de la Independencia del Uruguay, su palabra vuelve a invitarnos a reflexionar sobre nuestra historia, nuestras voces y nuestras raíces culturales. A continuación, mi compañera y compatriota Cecilia va a leer el currículum del profesor Gutiérrez. Muchas gracias, buenas tardes. Les voy a contar que el profesor Rafael es profesor y licenciado en Letras, egresado de la Universidad Nacional de Salta, especialista en lingüística, egresado de la Universidad Católica de Salta, profesor adjunto regular de la Cátedra de Literatura Argentina de la Universidad Nacional de Salta y jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Problemáticas de la Licenciatura Argentina e Hispanoamericana. Es coordinador responsable de la editorial universitaria EUNSA en el periodo de 2003 a 2025, director del proyecto del Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta, 4 novelistas argentinos del último cuarto del siglo XX, debates y polémicas, director del proyecto de extensión con participación estudiantil, Letras desde Salta para recuperar y compartir, de la Secretaría de Extensión Universitaria, UNSA, creador del blog Literatura UNSA Blogspot, del canal de YouTube Al otro lado de la pluma, dedicados a difundir novedades y comentarios sobre la literatura de Argentina desde Salta. Miembro académico del Consejo Federal del Folclore, vocal de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores, filial Salta, y autor de los siguientes libros: Historia e historieta, Rosismo y Peronismo de la Argentina, coautor de La Tierra de Manuel, homenaje a Manuel J. Castilla, La Batalla de Salta 200 años después, novela gráfica, Castilla Ilustrado, Güemes, La Sangre Gaucha, novela gráfica, Leyendas Urbanas de Salta, codirector también con Fluvialisi del Poder de la Lengua, la Literatura y la Cultura Italianas, con Rubén Correa, y de Horizontes Intelectuales. Muchas gracias. Buenas tardes a los que están presentes de modo presencial y los que están presentes a través del Zoom y los presentes que van a acceder a esta charla por diferido porque va a quedar grabado en YouTube, así que los que no pudieron venir o los que no pudieron conectarse ahora van a poder escuchar la charla en otro momento, porque tal como lo presentaban es parte de un ciclo de homenajes eh, por el bicentenario de la independencia de la República Oriental del Uruguay. Y justamente por mi formación yo voy a hablar de la literatura
y en este caso vamos a referir a un importantísimo creador teatral, del cual dice Trinidad Barrera López, la investigadora de el teatro, dice, si el proceso teatral hispanoamericano consigue canalizarse hasta alcanzar una madurez que lo encarne, le encamina a la universalidad, en ese proceso es inevitable referirse a la labor de un uruguayo intemporáneo, Florencio Sánchez, nacido en 1875 y muerto muy joven en 1910. Fíjense ustedes que esta investigadora dice un uruguayo intemporal. ¿Por qué esta intemporalidad? Recién cuando referían una síntesis de su obra, la más conocida, digamos, es Canillita, quizás no por la obra teatral, sino porque ha dejado ya una palabra nueva en el léxico argentino, eh, sudamericano, rioplatense. Porque, como decía en la charla anterior, estamos hablando de una cultura rioplatense, porque a Florencio Sánchez se lo estudia tanto en la literatura uruguaya como en la literatura argentina, porque si bien nace en Uruguay, pasa como con muchos autores que iban y venían de uno y del otro lado del río, trabajando de un lado y del otro del río, dejando una producción muy grande. Y Florencio Sánchez realmente admirable porque a él le toca vivir una etapa de transformación del teatro, porque teatro en Río de la Plata había hace mucho. Realmente desde que el virrey Vértiz trata de darle un impulso a la cultura rioplatense, estamos hablando de 1783, crea el Teatro de la Ranchería. Y de ahí más se mantuvo el teatro, cosa que ya habían introducido los evangelizadores, la de la, utilizar el teatro de una forma didáctica, hacer representaciones, incluso se piensa en los viacrucis vivientes, son formas de representaciones teatrales. Así que siempre hubo una práctica, y durante el siglo XIX se mantuvo el teatro fundamentalmente con compañías extranjeras. Venían mucho las compañías españolas, de ahí que se haya creado toda una tradición de la zarzuela. Y lo que va a dar pie también a la zarzuela criolla, al sainete, y son justamente esos aficionados a la lectura y a concurrir al teatro los que se van a ir formando como la siguiente generación, que es lo que llaman la década gloriosa del teatro, que va en ese primer decenio del siglo XX, donde uno de los grandes protagonistas es Florencio Sánchez. Él, desde muy joven, comienza a escribir porque él ya trabaja para el diario a los 15 años. Y asiste permanentemente al teatro, lo que le va dando una formación y un interés por el teatro. Y en esa década hay que pensar que es otra vertiente que hace al teatro rioplatense, específicamente el espectáculo circense. Porque hablamos de las compañías extranjeras, bueno, la gente de las ciudades iba a esas obras teatrales de compañías extranjeras. Pero ¿qué pasaba con las pequeñas poblaciones rurales? Y asistían al circo. Y en el circo había representaciones, de la cual la más famosa es la pantomima de Juan Moreira. Juan Moreira era una novela, un folletín muy exitoso, después publicado también como novela, y de ahí los hermanos Podestá comienzan con una pantomima que, para quienes no son afectos al teatro, la pantomima es simplemente la representación física, mientras hay un relator de fondo y músicos que van acompañando la representación. A eso se le agregaron los parlamentos hasta que se convirtió en una representación teatral plena, pero en el circo. Entonces tenemos un teatro de salón, de compañías extranjeras, y un teatro creado a partir del circo, porque a principios del siglo XX los hermanos Podestá se van a separar y van a crear compañías teatrales, y justamente en esa década es que las ciudades van creciendo, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las ciudades Ya te portuarias ayuda, espérate. de Buenos Aires van creciendo, con todo lo que se incorpora culturalmente, como por ejemplo las salas teatrales. En el año 1903
se considera el comienzo de la sala de la comedia, que le permite la incorporación definitiva a Florencio Sánchez con Gregorio Laferrer, y de ahí va a ir permanentemente alternando su trabajo periodístico con el trabajo de creador de obras teatrales. En 1901 se había creado el Teatro Libertad, después en 1902 el Nuevo Libertad, al año siguiente inician las actividades del Marconi, después el Nacional Norte, que después se convertirá en el Gran Splendid, el Royal Theatre, que después se convertirá en un famoso cabaret, el Pigalle, y el restaurante Tabarís, el Coliseo, en 1906 la Scala, luego el Maipo y el Nacional, levantado por Jerónimo Podestá. Como ven, hay un montón de salas y las salas requieren puestas en escena, y ahí es donde van a tener protagonismo esta nueva generación de jóvenes escritores que están haciendo teatro con, como decía, es una gran formación autodidacta. Ven teatro, leen, llegan obras, como decíamos, si bien las compañías pueden ser eh, españolas o italianas, llegan con un repertorio muy variado. Entonces acceden a obras de distinto tipo, y en ese primer tiempo del siglo XX hay un gran aporte migratorio con lo que traen los inmigrantes a la cultura, entre ellos el comunismo, el socialismo y el anarquismo, con una estética que es el realismo socialista. Va a ser en ese cruce en el que, por un lado, está el teatro de la gauchesca, y por otro lado, este realismo socialista, en el que se va a ir formando la estética de varios autores, especialmente que nos estamos refiriendo a Florencio Sánchez, que es descrito así: alto, flaco, encorvado, con aquella cara mansa y algo ahindiada, a la que los ojos saltones y encapotados, el labio inferior caído y la mandíbula larga, daban cierto aire de bobería. El labio inferior caído y la mandíbula larga daban cierto aire de bobería, tenía el aspecto vulgar de un muchacho bueno y nada más. Ese retrato, esa descripción la hace Roberto Giusti, que amplía con la imagen de las manos de Florencio que alcanza Rodolfo González Pacheco, que eso se ve también en las caricaturas. Las manos eran tan largas que parecía que no empezaran en sus muñecas, sino en sus hombros. O más adentro, esto es, empezaban más adentro, del corazón le nacían, y por eso no podía tenerlas quietas. Alfredo Palacios lo recuerda recorriendo la barriada de la Boca en plena campaña electoral allá por 1904. Florencio Sánchez testifica: era un muchacho flaco, desgarbado, que frecuentemente tenía hambre y frío. Sus ojos negros entornados, de mirada dolorosa y sin luz, impresionaban. Recuerdo todavía una impresión amarga. Y eran sus amigos, ¿no? Recuerdo todavía la impresión amarga que me hizo cuando lo oí hablar con su labio colgante y su aspecto de hombre ajeno a todo lo que lo rodeaba. Era sin duda una personalidad extraña, que tal vez llevara a la confusión y despistara si solo se tomaba el aspecto exterior. El mismo Palacio dice: bajo la apariencia de un sonámbulo, había en Florencio un fuego interior difícil de apagar. Ahí está la contradicción que hay entre esa imagen física, como dice hasta Medievo Balicón, y resulta que detrás de eso se ocultaba un gran fuego interior difícil de apagar. Es que un muerto viviente, como te lo describen. Bueno, después te buscan en cronología porque hay caricaturas. En esa época había muchos caricaturistas. Piensen que incluso los lugares donde él trabaja como periodista es para la revista Caras y Caretas. Entonces, los mismos dibujantes lo caricaturizaron así: flaco, encorvado, de manos largas, con el labio inferior grande. Y uno de sus famosos textos es Carta de un flojo, y dice: casualidad es que no nazcamos los orientales arrullados por el estruendo de un motín.
Enseguida, a la vez que decir papá o mamá, la solicitud paternal nos enseña a pronunciar el nombre del caudillo de su preferencia. En las escuelas elementales aprendemos geometría o gramática blanca o colorada y a rompernos la crisma a pedrazos por el caudillo de uno u otro color. Efectivamente, estamos todavía recibiendo el siglo XX con los coletazos de las guerras civiles del siglo XIX, en las que él también estuvo involucrado, y de ahí su gran decepción del caudillismo, cosa que va a aparecer criticada en sus textos fundamentalmente periodísticos. Durante un tiempo fue empleado al gobierno, pero como alternaba esa tarea como periodista, eh, le costó el trabajo, es decir, no le gustaba a los políticos las opiniones que tenía, entonces queda sin trabajo, sin empleo público, así que sigue viviendo el periodismo y como escritor tiene una vida muy precaria. No como ahora que el escritor puede vivir solamente de lo que escribe, ¿no es cierto? Eh, sí, sí. Eh, Son épocas en que las guerras civiles eran muy encarnizadas todavía, y de ahí que va a desertar de la lucha, pasa al Brasil, como les pasó a muchos, el destino de muchos, incluso el mismo José Hernández, del que hablábamos, también se exilió en Brasil. O sea que hay todo un recorrido rioplatense que va entre Buenos Aires, el litoral, la República Oriental del Uruguay y el sur de Brasil. Ese es un recorrido, digamos que obligatorio de varios de los escritores y políticos. Concertada La Paz, retornó a Montevideo, donde toma contacto con el Centro Internacional de Estudios Sociales, cuyo lema es el individuo libre en la comunidad libre. Allí dictó conferencias con un gran fervor anárquico y ya participa con un elenco de aficionados en representaciones teatrales. Ahí escribe una pequeña obra titulada Puertas Adentro, que es un diálogo entre sirvientas que ponen al descubierto el, sí, lo sacan los trapitos al sol de los patrones, ¿sí? Eh, todo lo reprochable, y con comentarios bien pícaros, burlescos. Bueno, eso fue una de las cosas que le costó, porque eran opiniones que subían al tablado, el tablado tenía mucha repercusión, pero ya va mostrando por dónde va a ir la pluma suya, de lo cual va a componer un poco después Ladrones, que también va a representar en ese centro. Y ahí ese Ladrones va a ser una especie de borrador para lo que después se llamará Canillita. En, en su labor periodística, yendo y viniendo por el Plata, o sea, de un lado y del otro Río de la Plata, se traslada a Rosario y se hace cargo de la Secretaría de la Redacción de La República, un diario que dirigía Lisandro de la Torre, quien también en una carta confía su impresión sobre este muchacho y dice: era un bohemio incapaz de someterse a ninguna disciplina de trabajo, pero desarma siempre la severidad del director con un suelto feliz. O sea, era un muchacho de buen humor, a pesar de que llegaba tarde, cumplía los horarios. Eh, Pasa a través del río, en 1900 se instala en Buenos Aires, donde alterna el periodismo de ambos lados del río. Eh, Simultáneamente se están constituyendo los sindicatos y él va a participar de una activa vida sindical, y convierte el diario en que estaba trabajando en la Tribuna Obrera, por lo cual también lo despiden. En Rosario de Santa Fe, intenta estrenar una obra teatral, La gente honesta, y para hacerlo recurre a un seudónimo, la firma como Luciano Stein, y la entrega a la Compañía Española de Zarzuelas de Enrique Gil. El problema es que el dueño del diario, Emilio Schiffner, se entera, se entera que ahí su imagen está ridiculizada en esa obra, así que, como tenía influencias políticas, consigue que el espectáculo se prohíba,
y es detenido Florencio Sánchez como alborotador. Sin embargo, aunque la obra no pudo ser puesta en escena, apareció en el diario La Época, que era una publicación que había cofundado Florencio Sánchez. Así que, a pesar de que lo censuraron en su puesta en escena, no pudieron acallarlo en lo que uno consideraba una difamación y él consideraba una representación de la vida social de la época. En el Teatro de la Comedia de Rosario estrenó la nueva versión de Ladrones y ahora sí con el título Canillita. El diario La Capital al día siguiente le hizo un gran elogio al espectáculo y le dice: Canillita, la preciosa obrita de Florencio Sánchez, estrenada anoche en la comedia, ha sido un verdadero éxito para el inteligente autor y para la compañía. Se elogia a la actriz que representó a Canillita, porque esta es una larga tradición teatral. Muchas veces los niños, los adolescentes son representados por mujeres. Eh, es destacable que esta es una representación teatral que tiene composiciones musicales que han sido compuestas por el maestro Cayetano Silva, que es el mismo autor de la Marcha de San Lorenzo, que ese mismo año, 1902, se estrenaría y se consagraría como marcha oficial del Ejército Argentino. Eh, Mientras tenía esta participación pública a través del diario, su labor gremial, su labor teatral, conoció a una chica entrerriana con la que entabló una amistad eh, y de la que finalmente se enamoró. Se llamaba Catalina Raventós, sobrenombre de muchas Catalinas, Catita. Él se enamora de Catita. Le envía muchas cartas porque como él está moviéndose entre Rosario, Buenos Aires, Montevideo, mantiene permanentemente el contacto con ella por carta. Los padres se enteran del noviazgo este que tenía la chica y no les gustaba la relación con este muchacho anarquista, bohemio, escritor del tablado. eh, no les caía bien. Sin embargo, insistieron en su noviazgo y de ahí que los padres exigieron que formalizara. Pero ahí él dijo, bueno, que no tenía los recursos como para para casarse, encarar una vida familiar, pero él dijo, tan pronto como yo sea famoso, cuando logre el éxito, nos vamos a casar. Confiaron en su éxito. Cualquier día. No, me confío en su éxito, dice, no, yo voy a ir. Fíjense ustedes cómo él ya, a esa altura, él ya se considera un dramaturgo y con el éxito de Canillita, él ya vislumbra la posibilidad de ser un dramaturgo exitoso y de ahí que él, no es algo como que él dilate, sino que él dice, no, yo tan pronto como ponga otra obra en escena ganadora, sí, yo me caso, para que vean ustedes mi solvencia. Eh, Él era amigo de un crítico teatral del diario La Tribuna, Joaquín de Bedia, a quien le lleva el borrador de una obra teatral, un borrador bastante avanzado, ya casi estaba terminado, incluso le pone el título Las dos conciencias. A de Bedia le pareció, no le gustó el título, pero le gustó mucho el argumento. Entonces fue a verlo a Ezequiel Soria, que era el director del elenco de Jerónimo Podestá en el Teatro de la Comedia, y le comentó alborozado: creo que tengo en mi poder la mejor pieza dramática escrita hasta hoy en Buenos Aires. Leyeron la obra y ahí es donde este crítico dice que le cambien el título, que Joaquín de Bedia dice, cambien el título, que sea Mi hijo el doctor. Estas las otras, así como Canillita famosa, bueno, otra famosísima es Mi hijo el doctor. Se estrenó el 13 de agosto de 1903 y también ya es otro éxito, lo consolida él definitivamente como dramaturgo y, y la presentación fue polémica, porque así como había espectadores que la avivaron, hubo otros que no le gustó, con lo cual adquiere mucha popularidad porque no hay mejor cosa que tener una obra controvertida
porque eso lleva cada vez más público, porque si a uno le gustó y a otros no, a ver, yo tengo que ir a ver qué pasa, yo tengo que tomar mi propia opinión, así que Sí. y entonces ahí está, él se sintió célebre, como lo había prometido. Entonces, a un mes y días del estreno de Mi hijo el doctor, se casó con Catita. Hombre de palabra. José Ingenieros y Joaquín de Bedia, que es el crítico que le pone el título, fueron los padrinos en la ceremonia. Ah, no cualquiera. Es tal el éxito que se logra que a partir de entonces, como decían, que en toda la Argentina, en todo el Uruguay, que es un canillita y es el vendedor de diarios. Pero es a partir de esa obra teatral. También ese año estrena tres nuevas obras: Cédulas de San Juan, La pobre gente y otra obra también muy leída, es más, la vamos a leer este año, La gringa. Eh, ¿Qué incorporan estas obras? Y va a tomar la transición estética que corresponde con la transición social, porque decíamos que el teatro rioplatense tiene una fundación en el teatro de la Gauchesca, de Juan Moreira, donde la representación es del gaucho malo. Pero tuvo un tiempo de vigencia y la gente se empezó a cansar de los gauchos malos, cosa que se ve claramente en el éxito que tuvo después, mucho después, la novela Don Segundo Sombra, con los mismos gauchos lectores, dijeron, a ver, estos son gauchos de verdad, gente honesta, trabajadora, no como ese pendenciero de Juan Moreira. Bueno, antes que apareciera esa novela, ya estaba pasando este fenómeno en el teatro y la transformación social se produjo por la llegada de los inmigrantes. Y es ahí donde va la gringa, es ahí donde va a acentuarse qué pasa con el gringo que viene a trabajar la tierra, que va a chocar con el gaucho que trabaja la tierra con la ganadería y el gringo que viene a trabajar con la agricultura. Y esa obra va a sintetizar algo que también está expresando Ricardo Rojas por el mismo periodo con su ensayo Eurindia, con esa famosa imagen del crisol de razas. Hay toda una respuesta cultural a cómo asimilamos a estos extranjeros que vienen a afincarse. Están los gauchos judíos, está, como decían, en Blasón de Plata, en Eurindia, y en el teatro la representación está dada por la gringa. Eh, no voy a comentar más porque sería spoilearles qué pasa, porque el argumento, si yo le comento un poco la síntesis a la que llega, la síntesis está en el final, así que no tenés que leerla o ver la representación en algún momento. Y estamos en el año 1905, que fue un año excepcional, memorable para el teatro en el Río de la Plata, porque Pairó por un lado está estrenando Marco Severi, La Ferrer ofrece Locos de Verano, que es una comedia vodevil, Sánchez presenta un sainete pintoresco, Mano Santa, obras eh, que también dejaron una marca en la historia porque esta representación, la transformación social, cultural que está teniendo el Río de la Plata. Son En Familia, Los Muertos y Barranca Abajo. Son obras teatrales que van a representar la crisis de las familias en este periodo y por eso no quiero spoilear mucho contando de qué se trata, pero sí va a ir mucho al problema de la disolución de la familia tradicional por la crisis ocasionada por cuestiones laborales, por el alcoholismo. Y la familia es considerada por el crítico del Diario de la Nación como la obra más completa de Sánchez. Los Muertos, algunos lo ubican dentro del ciclo que se llama de La vida pobre, aunque, como decíamos, responde a esto de la decadencia del hogar, el envejecimiento por la bebida, eh, y hay
un parlamento que sintetiza el espíritu de esta obra, de esta representación, cuando el personaje dice, todo hombre sin carácter es un muerto que camina. Por eso la obra se llama Los Muertos. Que otro crítico del diario Tribuno dijo, Los Muertos era un trozo de vida arrojado a la escena. Por eso habíamos dicho la estética del realismo socialista. Bueno, el realismo de la representación es donde el espectador, y eso lo capta perfectamente el crítico, está viendo la vida representada. Barranca Abajo es la tragedia por antonomasia de los campos rioplatenses. Todo indica que fue escrita en Uruguay. El problema es que él toma varias referencias y vienen las discusiones de los críticos, pero sí le escribe en Uruguay, aunque hace referencias a las cuchillas entrerrianas. Es el que vos decís, 4 Hay una serie de referencias, como por ejemplo una doña Martiniana nombra al finado Artigas y dice que está poblando el Sarandí, pero hay un Sarandí entrerriano y otro uruguayo, así que ahí está las referencias dobles. Siempre hay que pensar que un escritor, cuando construye una ficción, toma referentes. Lo que no quiere, no quiere decir que haya una representación exacta, pero sí hay toda una cultura rioplatense que es la que está representada ahí. La obra es indudablemente no solo su creación más sobresaliente, como había marcado, y valiosa de su teatro, sino para muchos considerada como la máxima obra dramática del teatro rioplatense. Como dice otros personajes, cuando uno se vuelve pobre, hasta el apelativo le roba. Barranca Abajo comienza con el jugueteo de la comedia costumbrista a la que ya estaba acostumbrado el público rioplatense. Sí, había mucha comedia costumbrista, el sainete, la zarzuela criolla, donde se representa siempre el conventillo, el patio, es ahí donde acontecen, pero se va convirtiendo en una tragedia que la crítica compara, es una tragedia a nivel del Rey Lear. O sea, se comparan con Shakespeare. Comparable a Edipo, ya estamos en un teatro clásico griego, con Sófocles. Don Zoilo es uno de los personajes mejor ahondados y expresados por contenido y forma de la literatura dramática rioplatense de todos los tiempos y un ser que se mantiene vivo en el repertorio más sobresaliente y significativo del teatro latinoamericano, dice Raúl Ordaz, investigador y crítico teatral. Por eso, tal como tomamos esta afirmación al principio de este dramaturgo intemporal. El crítico del diario Tribuna dice que el autor era el vigoroso observador y más fuerte evocador de costumbres, ambientes, tipos y escenas de la vida nacional y la personalidad artística más completa que haya salido de los escenarios del llamado Teatro Nacional. Barranca Abajo, así como ya venía, como fue un éxito Canillita, como venía siendo un éxito Los Muertos, Barranca Abajo es un gran éxito y logra vender los derechos a José Podestá por una cifra de 2.000 pesos, que en ese momento era buena plata, lo que le permite alquilar y amoblar una casita en Banfield donde se va a vivir con Catita. Claro, él había dicho, cuando sea exitoso, si iba a tener las condiciones, y había cumplido. ¿Sí? Se volvió exitoso, entonces tenía la condición económica para vivir desde el arte, desde su arte, con su esposa. La primera década del siglo XX, porque ve ahora en 1905 y ahora vamos a pasar a 1906, donde va a estrenar una serie de producciones donde volvemos otra vez al conventillo. Una es El Desalojo, un sainete donde realiza variaciones dentro de esa temática de la pobreza, que había comenzado con Ladrones, luego Canillita, y él mismo, viendo el éxito que tenía en el Río de la Plata, empieza a plantearse la posibilidad de ir a Europa, de llegar a Europa y proyectar, claro, que era el sueño de
todos los escritores, los artistas, tener la proyección europea era la consagración. Y él no era ajeno a eso. Entonces empieza a pensar en obras que tuvieran más, no fueran tan costumbristas, que fueran más universales. Así escribe El pasado, Nuestros hijos y los derechos de la salud. También 6 piezas breves, Los kurdas, eh, La gente honesta, La tigra, y después El cacique Pichuleo, con música de Franco Payá, eh, Marta Gruni dice a propósito que es un sainete vigoroso. Y hay otro sainete que es Moneda falsa. Moneda falsa es el nombre de los personajes. Es lo que en la crítica también se refería a los personajes Mosquitas Muertas de Florencio Sánchez, que le dio, eran personajes con mucha individualidad, porque eran esos personajes que padecían y dentro de un... Bueno, ahí sí tengo que explicar un poco porque en Moneda Falsa termina siendo un pequeño delincuente que termina pagando una culpa mucho más grande siendo preso injustamente. Tal cual, ¿ves? Como se va a presentar mañana Papillón. A mediados de 1909, ahí va a estrenar simultáneamente en Buenos Aires y en Montevideo Un buen negocio. Eh, y con eso logra juntar el capital simbólico para que pudiera viajar el 25 de septiembre de ese mismo año, 1909, en el Príncipe de Udine, un barco, pero por comisión especial del presidente uruguayo, el doctor Carlos Williams, para informar sobre la concurrencia de la República Oriental del Uruguay a la exposición artística de Roma. O sea, él ya tiene un capital simbólico para que el mismo gobierno de Uruguay lo mande como un embajador cultural a Roma. Digamos que él estaba logrando coronar lo que él había querido ser exitoso, tanto económicamente como simbólicamente al convertirse en un hombre de la cultura para que el presidente lo comisione. Sin embargo, él ya por las cuestiones de salud va a verlo a un médico que le dice, mal no estás, pero bien tampoco. Y le recomienda, es, y le recomienda también, es mejor que no la lleves, refiriéndose a que no viaje con Catita. Bueno, entonces él emprende el viaje y permanentemente le van enviando cartas. Cartas, pues, donde las cartas se va viendo cómo la extraña y cómo está padeciendo el viaje en ausencia de ella porque se aburre mucho. El mar fatiga y abruma como todo lo excesivo. Una, dos, 1000 olas así, hacen bien al espíritu, pero horas y horas de oleaje lo estrujan, lo soban, lo deforman, matan la impresión del primer instante y dejan el sedimento desagradable de una grata sensación malograda. Llegó a Génova y ahí sintió una de las grandes emociones de su vida porque cumplía su sueño. Pero así como está cumpliendo su sueño y se siente emocionalmente bien, físicamente empieza a acusar los malestares. Prefiere no escribirle eso a Catita para no preocuparle. Eh, a un amigo si le escribe le dice la gran desgracia nacional, estoy enfermo y a lo que parece seriamente. Se trata de una bronquitis con serias proyecciones sobre el pulmón izquierdo. Aún así recorre Génova, Milán, Roma, asiste a espectáculos donde trata de vincularse con actores, directores, y trata de contactarse con Giovanni Grazzo. eh, Previamente se había comunicado con Hermet Zacconi, que ya había estado, un actor que había estado en Buenos Aires y había visto la representación de su obra, entonces trata de comunicarse con él, pero estaba en vivo total y sale el secretario y le dice,
Il commendatore Sacconi non ricorda in assoluto il suo nome, que decía que ni siquiera lo conocía, pero toma contacto, como decíamos recién, con Giovanni Grasso, que sí está muy interesado en esta obra, y Morti, o sea, Los Muertos, y quiere, y le paga 3.000 francos por los derechos, porque quiere traducirlos a las variedades del italiano y llevarlo lo posible a otros países, traducirlo al francés, o sea, lo que él esperaba, que el reconocimiento europeo. Con ese dinero viaja a Niza. Eh, bueno, ese viaje le va a costar la venta de los derechos, se van a ir en ese viaje, y ya se encuentra con poco dinero, así que vuelve a Milán y le escribe a su tío Teófilo Sánchez, que está en Uruguay, y le pide de manera rotunda: vende mis obras vendibles, véndeme a mí, busca en la tierra o en el cielo. Es necesario que me hagas un giro de 1.500 francos inmediatamente de recibir la presente, por razones imperiosas de salud, de subsistencia y de decoro. Sí, se ve que estaba mal físicamente, salud, pasando una muy mala situación, entonces quería por lo menos, como dice, de decoro, mantener la imagen. Eh, no llegó, nunca le giró la plata que necesitaba, y lo que él tiene es tuberculosis, enfermedad mortal en aquellos tiempos, y el diagnóstico era que tenía el pulmón derecho picado. Eh, Él, que había dicho que tenía el pulmón izquierdo afectado, es porque él, ya como sospechaba de su enfermedad, se había hecho ver por un médico en Buenos Aires, pero lo pasó a los análisis diciéndole que era de un amigo. Y ahí es donde quedó la confusión entre si era el pulmón derecho o el pulmón izquierdo. Sea como sea, ya tenía muy afectado el pulmón derecho, y ya a esa altura él sabía que eso era una sentencia de muerte. eh, Sabiendo, porque en esa época, bueno, ante la ausencia de, eh, claro, no había antibiótico, entonces eran enfermedades mortales, y trata de hacer su último esfuerzo por continuar el viaje, y por suerte se encuentra con un amigo en Milán, Santiago Devic, con quien se había hecho amigo en Rosario, de casualidad lo encuentra ahí, y este amigo Devic lo va a acompañar hacia Suiza, pero va enfermando, empeorando la enfermedad, se desmaya en el viaje, entonces se detiene en Milán, y ahí gestiona su amigo, Santiago Devic, va a gestionar el ingreso al enfermo en la Fate Bene Fratelli, un hospital de caridad de la ciudad atendido por religiosas, y lo atiende de inmediato, pero ya se cortaba de aire, le costaba respirar, y estando ahí en el hospital ese, el 7 de noviembre de 1910, eh, dice sus últimas palabras, porque está su amigo a la par suya, y le dice a Devic: ¿quién dijo miedo, Devic? Fueron sus últimas palabras. Eh, lo enterraron ahí, quedó en el cementerio Musocco de Milán, y recién pasados como 10 años es que en el barco Principessa Mafalda llegó a Montevideo el 21 de enero de 1921. ¿Ven? Muere en el 10, así en el 21 lo van a repatriar, y mismo día de su llegada se va a colocar el catafalco en el Teatro Solís. Finalmente sus restos son conducidos al Panteón Nacional del Cementerio Central, donde descansan en la urna cubierta por la bandera uruguaya, que ahí está todo el reconocimiento del Uruguay a lo que significó como representante no solamente del teatro rioplatense, sino como embajador cultural, y tal como lo afirmaba esta crítica, se convierte en un autor intemporal. Eh, lo que él produjo ha sido estudiado y sigue siendo estudiado, especialmente en el Centro Internacional de Estudios Sociales de Montevideo, porque
como decíamos, él participó activamente como periodista, como creador teatral, como activista sindical, activista social, y de ahí que deja un legado grande. Él, con esta formación autodidacta, logra sentar las bases, por eso el título de esta charla, que es un precursor, porque es uno de los que sienta las bases de un teatro criollo, con otra vertiente, porque hemos visto un teatro criollo que es el de la gauchesca. Cuando esa fórmula se está agotando, él y otros autores, como Pairó, como Laferrer, van a ser los que le van a dar un nuevo impulso al Teatro Nacional y que va a derivar la estética posterior, que es donde va a aparecer el grotesco criollo. Pero eso ya es motivo de otra charla porque entraríamos con otros autores. Su vida fue breve, pero muy productiva. Hablamos de un montón de las obras que, que fue escribiendo, poniendo en escena, y algunas se consideran más exitosas que otras, pero yo leí los elogios que se hizo en su momento y que mantienen justamente la vigencia de esta profundidad que él logra para que lo lleguen a comparar con Shakespeare, con Sófocles. Es realmente todo para que se produzca esa comparación, es todo un reconocimiento a la consistencia de una obra. Eh, Después hay eh, una serie de lecturas que se han ido haciendo y la han mantenido, porque el conocimiento que se tiene, como decíamos, Canillita, ha quedado fijado en la cultura, y la gringa ha sido un texto muy escolarizado. ¿Sí? Mi hijo el doctor ha sido un texto muy escolarizado. O sea, obras teatrales que se leían y hasta se representaban en primaria o secundaria. De ahí que había un gran conocimiento de este autor y su obra por esa, eh, como lo dice Piglia, la literatura que nos puede hablar de su tiempo, nos puede hablar del pasado, pero la que tiene una vitalidad es esa que habla del futuro. Y de ahí la atemporalidad, porque sigue siendo muy impactante, muy rico poner en escena, ver las obras de Florencio Sánchez. Vuelvo sobre lo que decíamos al inicio de estas charlas, que es referirnos a una cultura rioplatense. Es una cultura que se construye de las dos orillas. Por eso es tan leído, tan apreciado, tan estudiado para la República Oriental del Uruguay como para la Argentina. Entonces lee, se estudia, se disfruta en ambas literaturas. Bueno, esto es nuestro sencillo homenaje a este gran pionero del teatro que nos ha dejado obras memorables. Hola, bueno, muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta para el expositor? Yo voy a hacer un aporte nada más. Bueno, cómo no, con gusto. ¿Alguien levantó la mano? Ah, No, sí, yo sí. quería ver si puede repetir la fecha de nacimiento y fallecimiento del doctor. Fecha de nacimiento nacimiento y fallecimiento. Ah, preocupado, Dios mío. 1875, No, avísale. 1910. No le hablo ya. A ver si me... Ahí viene. Voy. Si alguien del más allá quiere hacer una pregunta, también puede hacerlo, ¿no? Ay, lo del frío y del... No, apagada la cámara. Dos cosas, vos sabés que el teatro, el género teatral rioplatense es realmente impresionante, es muy importante. Tanto es así que en el orden actoral, los actores argentinos han sido mejores actores de teatro que de cine o de televisión.
por su formación teatral, justamente, ¿no? Y vos sabés que el tema del teatro es diferente al cine y la televisión. ¿Por qué? Porque hay una sobreactuación del actor para poder ser visto, poder ser, digamos, de alguna manera también este, mayor impacto en un público, ¿sí? Y eso le costó mucho a los actores argentinos poder pasar del teatro al cine y la televisión, fíjate. Porque tanto es así que se los acusaban en el orden internacional de sobreactuar. Pero era por la impronta, digamos así, del teatro que tenían. Porque todos pasaban por el teatro. Ojo, los actores norteamericanos también, ¿no? Tanto Robert De Niro, Al Pacino, todos pasaron por el teatro. Todos pasaron por ese Broadway, ¿no? Donde eran teatros de revistas, pero además había teatro importante. Otra cosa interesante es que los hermanos Podestá estuvieron en Salta, estuvieron en todo el país. Y tienen un libro que escribieron justamente de su experiencia en Salta, porque fueron a Sumanao. ¿Ah? El libro no está acá, no está acá, pero te lo voy a conseguir. Lo tenía una tía mía. Cuenta de sus aventuras en Sumalao. Muy interesante también, ¿no? Porque la visión del porteño ante algo nuevo para ellos. Y hay un cuento, ¿no? Que se llama El Monseñor, que se da por el hecho, lo escribe Luchín Andolfi, yo después lo reescribo, ¿no? Que cuenta la historia de los hermanos Podestá y de un tipo que se le aparece de golpe que le sirve de guía turístico. También interesante la historia, no la voy a contar, pero de todas maneras muy interesante, porque termina, por supuesto, en un crimen, ahí en Sumalá, ¿no? Porque claro, la gente estaba muy tomadita, ¿no? Y ahí, claro, pero más para ese tiempo. Este, otra cuestión interesante es, uno de los sucesores va a ser, Sánchez va a ser Armando Discepolo, ¿no? Que va a ser hermano de Enrique Santos Discepolo, y va a crear obras también, creo que son alrededor de 70 obras teatrales, pero claro, estamos hablando ya de la década del 30. Y en la década del 30 se va a dar toda una cuestión de lo que se llama la década infame, ¿no? Donde el tango y el teatro se van a fundir muchas veces porque en las mismas obras teatrales se toca tango también, ¿no? Por eso es que Armando Discepolo hacía la obra y Enrique escribía la música, ¿no? Y hay una obra que se llama El Organito, que es muy conocida, ¿no? Donde es mitad musical, mitad, ¿cómo se llama? Teatral, ¿sí? Hay otra que se llama Mustafa, que habla sobre la historia de los famosos vivoreros, ¿no? Que también es muy interesante. Bueno, eso quería aportar. Bueno, a mí me interesaba, Rafael, que repitieras la, el título de la obra, cuya música fue compuesta por Cayetano Silva. Me reinteresó esa parte. No tengo el buscador acá. Eh, es Canillita, ¿sí? Mirá, Canillita, si la música de los cantables de la obra había sido compuesta por el maestro Cayetano Silva. claro. Bueno, Cayetano Silva es nacido en Uruguay, eh, es descendiente de raza negra y por tal motivo, bueno, fue, en fin, rechazado. Incluso no fue enterrado, él se convierte en policía, ¿no? ¿Verdad? Cuando llega a la Argentina, trabaja para las fuerzas policiales, donde forma parte de la banda policial. Ahí hace la... ¿eh? Claro, entonces ahí siendo miembro de la policía, de la banda policial, crea esa marcha, que bueno, después se la toma como marcha argentina, obviamente, pero él, sí,
pero al fallecer, por su color de piel, digamos así, por su ascendencia, no es enterrado en el panteón policial, ¿no? Muchos años después se lo, se lo pasa al panteón, se lo reconoce como miembro de la policía y se lo... O sea que un personaje también uruguayo muy interesante, ¿no? Para estudiar. Claro, ese sería motivo de otra charla, alguien que Sí, sepa tal cual, de tal música y cual. cuente los derroteros de la Marcha de San Lorenzo, porque sí, el problema de él era ser afrodescendiente, problema social, porque después como justamente viene toda su beta creativa, porque ustedes van a ver que la transformación musical siempre viene por la línea eh, de afrodescendientes, tango, el jazz, toda transformación musical tiene que ver con la cultura, esta fusión cultural que se produce en América por los africanos que llegaron. La palabra tango deriva de un vocablo africano, ¿no? Sí, ahí está la historia del tango, uno tiene que remitirse a las crónicas policiales, donde se refieren que eran detenidos en estos tangos y estaban bailando esto que ellos llaman tango, que difería mucho de lo que nosotros conocemos como música, como danza de tango, porque era básicamente percusión, como sucede con la música africana. Eh, Hay un tema, el borocotó, me encanta a mí porque muestra esa transición, porque tiene mucha percusión, un ritmo mucho más acelerado, pero esa transición que hay hacia el tango más porteño, más del siglo XX. No, pero por eso digo eso para hacer otra charla y con gente que realmente sepa el tema y no yo que estoy tocando de oído literalmente. Conozco muy poco sobre el tema, pero sí, en este caso la Marcha de San Lorenzo tiene toda la historia tanto del compositor como los derroteros de la Marcha de San Lorenzo, que son interesantísimos. Sí, Así que eso sí, podríamos ver a ver si Pachula o algún otro que sabe música sí, de sí, él se sí. anime. Se tocó en la entrada de las tropas francesas en París, ¿no? Claro, exactamente. Y Sí, después sí, los franceses se vengaron, sí, en la entrada de las fuerzas aliadas también se tocó, sí, 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 digamos, como sí, sí, tiene una para trayectoria contrastar. muy interesante esa Vos marcha. sabés que yo tengo un amigo uruguayo, ¿no? Que él decía que los grandes compositores y grandes personajes argentinos habían nacido en Uruguay, ¿no? Entonces me jodía con eso. Y yo le decía, bueno, dejemos hablar porque si no Armstrong también es uruguayo, le digo, porque claro, todo era uruguayo y todos los inventos eran uruguayos. Pero es cierto también que muchísimos uruguayos, ¿no es cierto?, hicieron a las glorias de rioplatense y argentina, ¿sí? O cuando estuve en Venezuela, me dijeron los historiadores venezolanos, ah, bueno, porque dice, a ustedes los salvaron los uruguayos. ¿Cómo? Sí, las invasiones inglesas, dice, han venido los uruguayos y los salvaron. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí, a ver, Vamos a preguntar también Celia, ahora. en el más allá. ¿Hay alguien en el más allá? Bueno, cualquier cosa ustedes ya saben, ¿no? Bueno, qué gratificación estos aportes, ¿no? Con lo de la Marcha de San Lorenzo. Quería que me repitas cuál fue el nombre original de mi hijo el doctor, que él había pensado. Eso no lo Algo de sabía. conciencia, ¿no? Las dos conciencias. Bueno, y con respecto a esa obra cumbre del teatro, eh, me trae esta idea de que representó el ascenso social en la época, ¿no? La posibilidad de ese padre que ve en el hijo la posibilidad de salir de la pobreza y buscar ubicarse en otro estrato. Algo que, bueno, que lamentablemente quedó allá lejos y hace tiempo. Así que esa obra me remite justamente a ese gran desafío del ascenso social para los argentinos. Sí, lo que dice Celia es así, ¿no? No, no, eh,
como tú lo dijiste, era una obra que se leía en el secundario en el Uruguay, obviamente, y que la ponían como, ven, esto pasa cuando estudian. Sí, nos marcó esto, ¿no? Es verdad, no lo recordaba, pero cuando tú lo dijiste, sí, sé que así, así lo daban los profesores. Esto es lo que va a pasar cuando estudien, ¿no? Sí, y nos marcó, marcó una generación. Sí, Sí, en la literatura quedó marcado esto de la transformación social a través de la educación, porque muchos inmigrantes llegan siendo analfabetos. Entonces van a trabajar, en el mejor de los casos, en el campo, porque les permite incluso llegar a ser arrendatarios y luego propietarios. En cambio, en la ciudad estaban sometidos a trabajos, eh, todos los trabajos que, que- que los criollos no querían hacer, que eran trabajos duros. Lo que bueno es que al ser una ciudad en crecimiento había mucho trabajo. Y, por ejemplo, en la novela de Cambaceres, eh, ahí aparece también el padre es tachero, o sea, hace tachos. Es un italiano que hace tachos. Y él con eso lo hace estudiar a su hijo en el Colegio Nacional y después en la Facultad de Medicina. Entonces también el hijo se recibe, no, en Derecho, se recibe de abogado. Y en mi hijo el doctor es eso, el hombre de campo que también se esfuerza para que su hijo, y eso fue un fenómeno muy propio de la transformación producida por una educación pública, gratuita, obligatoria, donde el Estado provee la educación y los inmigrantes que llegaron descubrieron inmediatamente la posibilidad del ascenso social gracias a la alfabetización. Eh, Así que una primera generación que llegó analfabeta, hablando en cocoliche, y la segunda generación van a ser escritores, autores teatrales. Discepolo son apellidos italianos, Arlt es apellido alemán, un chico que no terminó el cuarto grado se convirtió en uno de los novelistas más importantes del siglo XX. Va viendo los apellidos y ve esto, Giusti, que recién leí el crítico, Giusti, Castelnuovo, ve apellidos, son hijos de migrantes, pero se van a convertir en los periodistas, en los escritores, en autores teatrales. Son ellos los que van a competir con, los criollos que se creían dueños de la intelectualidad y la palabra, y de repente entran a competir con estos otros escritores. Claro, la generación del 80 y después la generación del centenario, porque es donde van a estar en competencia con Rojas, con Lugones, compitiendo y comparatiendo porque un criollo viejo como Borges va a estar al lado de un Girondo, ¿sí? Y criticándolo, entre los dos criticándolo a Art. Pero esto el panorama es interesantísimo, pero esta transformación que se produce, porque ven inmediatamente la posibilidad de transformación social a través del conocimiento, de la adquisición de la alfabetización. Eso marcó el siglo XX y bueno, como decía, nos ponían como una obra ejemplificadora, vean lo que puede hacer el estudio, cómo puede transformar la vida. ¿No? Y también fundamentalmente, no sé si en mi generación también pasa, que te decían, si no estudias no vas a hacer nada, ¿no? Pero así, ¿no? Un tío mío me dijo una vez, si no estudias vas a ser un pobre infeliz. Vos sé que me mató, ¿eh? Yo era chiquito. ¿Qué será un pobre infeliz? Pero bueno, esa generación de decir, justamente el estudio era la base de poder prosperar y estar en una posición social diferente, ¿no? Y si no, ¿no es cierto? Estaba el puesto. O sea, todos los hijos, ¿no es cierto?, que no servían para estudiar y que era medio vagoneta, ¿no? Entre comillas, estaba el puesto. Y se armó toda una especie de cultura por el tema del puesto, ¿no? Que era el puesto en la administración pública. Bueno, cosa de que ya ahora ya le llamemos así, un animal en vía de extinción, el empleo público. Como decía, todo queda retratado en la literatura. Por un lado, alguien que lo toma muy dramáticamente es Mariani con los cuentos de la oficina, pero también va a tomar lo mismo, pero lo va a hacer en broma, es Conrado Nale Roxlo, que utiliza el seudónimo de Chamijo, donde, por ejemplo, en los cuentos del muerto profesional, va a representar lo mismo que dramáticamente representa el otro, Yar también. Entonces, es la misma realidad que uno puede
padecerla o puede divertirse a costilla de ella. Pero está el empleo público, están todos representados. Que digamos, una secuela de eso, un poquito de eso, aparece después en la novela de Benedetti, La Tregua, donde están los empleados de oficina. Claro, entonces fíjense ustedes la vigencia que tiene, o sea, culturalmente como queda marcado, y la literatura lo que hace es entramarse con todo eso y aparece en la representación. Por eso decía, no puede tomárselo dramáticamente como Mariani y como Art, o lo puede tomar en broma como Conrado Males Roxio. Bueno, ahora lo que nos resta es, Vamos a hacer una entrega. sí, reconocerlo a Rafael por tanta amabilidad, por tanta sabiduría, por tanta simpatía. Gracias, 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 gracias. La foto, a ver, saquen la foto. Ahí está nuestra amiga Maggie, que es la fotógrafa oficial. Habrá algo.